2, ¿verdad? Dice el mensaje de la cruz. Y el versículo se encuentra en 1 Corintios 1:18, para los que no traigan su lección, y acá está también. Dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Vamos a repetirlo todos juntos. Dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Le vamos a dar unos minutos a la hermana por la introducción, para pasar al repaso. No, 3 minutos. Bueno, hermanos, creo que hoy me pulí. Leí mucho la lección y por eso tengo ganas de participar. Se llama el mensaje de la cruz. Para nosotros, como estaba comentándose ahorita, ¿verdad? La hermana que dice que es primero leer la Biblia para que alguien nos hable, porque pues así nomás como que es muy descabellado. Y aquí lo dice en el mensaje, ¿verdad? Dice que el mensaje de la cruz es una locura, porque el que no ha escuchado nada, no conoce nada de Dios, no cree, simplemente dicen, es imposible. ¿Y cómo comenzó Pablo? Comenzó cuando llegó a un lugar en donde no conocían, y él les hablaba, solamente traía la predicación de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y pues les hablaba así directamente. Entonces ellos no captaban, no podían entender, era una locura. Y luego allí dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. O sea, para mí es, si no creen, pues están perdiendo la oportunidad de salvarse, ¿verdad? Porque no lo creen. Pero para los que creen, pues es la salvación. Pero nosotros sí lo podemos entender ahorita, porque ya sabemos, porque más o menos hemos estudiado infinidad de textos, nos han explicado en muchas maneras y todo. Pero nosotros, si nos pondríamos en el lugar de Pablo, ¿cómo empezaríamos a hablarle a una persona que no sabe nada? Yo vi la lección y dije yo, pues qué fuerte para Pablo. Pero Pablo, yo veo que les hablaba de acá, con todo el corazón, y ellos le ponían atención, y dice allí que todos se quedaban así, ¿verdad?, admirados de todo lo que él decía. ¿Y por qué hablaba así, tan convincente Pablo? Porque acuérdense que Pablo estuvo 3 días ciego y Dios le habló personalmente a él. Yo digo, me pongo a pensar bastante, ¿cuántas cosas Dios le dijo? Que en un día o en muchos días a lo mejor no les podía explicar Pablo. Yo digo que por eso él hablaba así, bien seguro de lo que estaba predicando. Y me admiro mucho porque está bien detallada, y todavía hay cosas que no podemos entender, ¿verdad? Pero él decía el mensaje de la cruz a toda esa gente. Dice que la cruz es la respuesta de Pablo a los problemas de Corinto. No hay que tener, se me van las letras. No hay que leer mucho en Corinto para darse cuenta de que le preocupa mucho el importante tema de las divisiones en la iglesia. Pablo está tan perplejo que justo después de los saludos, la sección de acción de gracias, entre el primer tema que aborda, esta semana nos concentraremos en el poderoso mensaje de la cruz como la respuesta a este problema y a otras cuestiones en Corinto. Y si era fuerte el tema, pero Dios lo inspiraba y le daba pues palabras de confianza y palabras de certeza, y aparte el Espíritu de Dios nunca lo dejó. Yo me animé bastante con esta lección porque habla
muy fuerte y habla directo al corazón. Espero que la podamos entender, hermanos. Muchas gracias, hermana, por su participación. Les recuerdo nada más que los que quieran participar también lo pueden hacer. Si quieren dar el misionero, el horizonte, la lección, lo pueden hacer. Nada más me avisan y ya los programamos para qué sábado les puede tocar. Le voy a dar su tiempo al hermano Salomé con el repaso. Cuando me enseña, cuando me va a faltar 5 minutos para que yo me vaya preparando. Bueno, está listo ya. Hermanos queridos, en estos momentos vamos a presentarnos ante la presencia de Dios, porque es palabra santa que vamos a estudiar. Señor Jesús, que estás en los cielos, te damos gracias por todas tus bendiciones que hemos participado durante la semana. Señor Dios, te pido ante todo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que nos perdone todo pecado, toda rebelión. Creemos firmemente que cuando te hacemos una petición, tú lo escuchas y nos concede, porque entonces tú mismo dices, clama a mí y yo te responderé. Señor Dios, cada uno de mis queridos hermanos y hermanas presentes podamos ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Señor Dios, gloria a ti, a mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, entonces vemos que el versículo de memoria nos dice de esta manera: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan es poder de Dios. Vemos que entonces, vemos que es locura para quién. Dice que para los que se pierden, pero entonces la Sagrada Escritura nos dice allá en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y vemos, hermanos, que el ser humano dice que tiene sabiduría, conocimiento, pero es una sabiduría terrenal. Esa sabiduría que tiene la humanidad no tiene ningún privilegio de aceptar a Jesucristo como Salvador personal. No lo tienen tampoco, porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Y solamente, hermano, cada uno de nosotros los presentes, entonces venimos aquí, no por nuestra voluntad, sino porque el Espíritu Santo está obrando en cada corazón presente. Y Él entonces nos impulsa y nos recuerda que hoy es un solemne día en el cual tenemos que venir a darle honor y honra a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahorita vamos a tener la pregunta, la del domingo. El comentario va a estar por el hermano Morales. Bueno, quiero decirles que la primera pregunta que quiero hacer es esta.
¿quién es el mensaje? ¿De quién hablaba Pablo? Pero ¿de quién era el que hablaba? ¿De quién hablaba? De Jesucristo. Era el tema. No tanto. Hay algo interesante. Vamos a separar las cosas. Cuando dice de la cruz, no está hablando acerca del madero de la cruz. Está hablando del personaje central, es Jesucristo. Y les viene a predicar a un lugar donde había mucha influencia, vamos a oír la historia, donde había mucha influencia de los griegos hacia los romanos. La historia, si no me equivoco, los griegos fueron maestros de los romanos. Los romanos eran más dados a la guerra y los griegos eran filósofos. De ahí nace Sócrates, Platón, Aristóteles, todo eso. Entonces, en cultura, los griegos habían influido en la vida de los romanos. Y llevar un mensaje a ese lugar donde había romanos, donde había griegos, donde había judíos, era terrible, ¿eh? Ahora, como era diferente tipo de gente, iba a haber gente que le iba a parecer locura el evangelio. ¿Cómo que un Dios que vino y fue muerto? Eso no es locura, porque para ellos, otras culturas, el Dios de ellos era algo grandísimo. ¿Se fijan? Por eso había gente que decía, es locura esto, lo que él habla. Bueno, es locura cuando hay un corazón duro y que está lleno de tradiciones o de otras creencias. Es cuando le parece locura el evangelio. Pero cuando a veces la mente está sensible y escucha el mensaje, es poder de Dios. ¿Se fijan? Ahora, quiero separar esto. Hay algo interesante que hay que separar. Los romanos, dentro de la historia de los romanos, agarraron el símbolo de la cruz y lo hicieron como un amuleto. Por eso los romanos, la Iglesia Católica, la gente trae su medallita con una cruz. Agarró la cruz nada más, pero no agarró el mensaje, el personaje central. Y hay algo interesante, eso se llama paganismo. Pero hay una cosa interesante también, hay que ver en realidad. Esa cultura, los romanos la implementaron dentro en la parte religiosa. Hay un peligro. Eso de la cruz, aunque vean, se ha filtrado dentro de la iglesia adventista. Ponga atención. Hay una iglesia, bueno, todos la conocen, Sertuche. Ve afuera, su edificio, ¿qué símbolo tiene, Juan? Una cruz. Eso distinguía a la iglesia popular, ¿no? ¿Cierto o no cierto? Ve a cualquier iglesia católica y veía que la cruz. Hoy la iglesia adventista lo tiene. ¿Saben? Tenemos que tener cuidado. La primera iglesia que yo vi así, de hecho igual, ponga atención, en el símbolo del adventista está una Biblia y está ¿qué? Una cruz. ¿Se fijan? Abusados. La primera iglesia que fui en Apodaca, me llevó el pastor a unas reuniones de laico y dije, yo no voy porque está muy lejos. Me llevó. Entonces, tengo una iglesia adventista. Y curiosamente, yo en un de broma y guasa, le dije, vi el templo y una crucita arriba. Le dije, no, ya llegamos a la iglesia, pastor. Y me dice, sí, ya llegamos. Era la iglesia adventista. Una cruzota. Y le dije, oye, eso está medio. ¿Te fijas? Ahora, tenemos que predicar al personaje que fue colgado, Jesucristo. Por eso Pablo da el mensaje del Cristo crucificado, del amor, del Dios, lo presenta. Y hay gente que dice, es una locura, pero va a haber gente dentro que escucha el mensaje, griegos, romanos, judíos, que van a escuchar el mensaje y les va a gustar. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, lo que si es el Lumier, Romanos 1:7, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio?
las buenas nuevas, el mensaje. ¿Por qué es poder de Dios? Porque a veces llega el mensaje, Lalo, y llega el mensaje a alguna persona y es transformada. ¿Se fija? Pero es poder, ¿qué? ¿De Dios o de la cruz? De Dios. Así que no debemos perder de vista que el tema central de Pablo era Jesucristo. Y el tema central de cada tema adventista debe ser Jesucristo. Yo solo quiero comentar algo. Aguántate, me vas a decir, no te sientes, porque ahí va. Mira, me vas a dar aquí. ¿Qué punto importante señala Pablo aquí? Esa es mi pregunta. ¿Qué punto importante señala Pablo aquí? Esto es que somos alumnos. A ver, ¿qué punto importante enseña Pablo aquí? Bueno, quería hablar para que no me preguntaran, porque no estudié mucho esta semana, estuve ahí con unas tareas, pero me pareció interesante porque dice, el mensaje de la cruz es locura. Lo que dijo el hermano, en ese tiempo había filósofos, epicúreos, los griegos, Platón, Sócrates, que ellos creían la filosofía, ¿no? ¿Qué es el yo? ¿Qué es de dónde venimos? Filosóficamente, ¿no? Y luego Pablo, ¿se acuerdan que a los atenienses les dijo con sabiduría, quería jugar con su sabiduría, quería convencerlos con la sabiduría de ellos cuando les dice al Dios no conocido, lo que leyó el hermano? Y luego en 1 Corintios 2:2 dice, me propuse a no saber nada más que no fuera Cristo crucificado, que no fuera de Cristo y a este crucificado. ¿Se acuerdan? Podemos caer a veces en la tentación de que le hablamos a un hermano, le hablamos a un amigo y no quiere, y podemos caer en la tentación de como que jugar. Bueno, me voy a meter en su sabiduría para tratar de ¿qué? De convencerlo. Hermano, vaya acá con esta señora y dese una barrida en el nombre de Dios. Podemos caer en ese juego, porque Pablo estaba cayendo en ese juego, quiso decir, bueno, voy a jugar con la filosofía de ellos para convencerlos. Y después se propuso él, solamente voy a hablar de ¿qué? De Cristo crucificado, porque dice, Cristo, no vengo a bautizar, vengo a ¿qué? A predicar. Él entendió, hermanos, pero a veces nosotros también caemos en ese juego. ¿Qué pasa ahora en las iglesias en los 25 de diciembre? ¿Qué ponen? El pinito. ¿Para qué? Se están metiendo en la filosofía, en la sabiduría ¿qué? Humana, para atraer gente. Eso creo yo que eso es lo que estoy entendiendo. Ahí en mi trabajo ponen una bocina y ponen música y luego me dicen, oye, ¿qué música te gusta? Le digo, no escucho música. Y luego me dicen, oye, ¿que no escuchas la radio? ¿Qué estación te gusta? No la escucho. Y la otra vez me dicen, oye, ¿no te da hambre? Como ven que estoy trabajando así en mi mundo. Y me dicen, oye, ¿no tienes hambre? Le digo, no, es mental, les digo. Y luego me dice un señor, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué haces tú? Es locura, hermanos. Para las personas de hoy es locura que alguien sea así. Pero dice, para los que se salvan es poder de Dios. Y dice Pablo, ahí no viene, pero dice, para ustedes, es decir, nosotros. Se supone que para nosotros debería ser poder, alegría, salvación, no locura, no, porque ellos es locura y tristeza. Pero es poder y alegría. Es lo que yo entendí. Vemos, hermano, que el apóstol Pablo llegó a Corintio. Él no se puso a ver cosas que le contaran. Siendo el apóstol Pablo, vemos que entonces él llegó y observó a los de Corintio. Y entonces dice, a Cristo, excepto a Cristo. Él lo que quería que tuviera Cristo Jesús centrado en cada corazón de Corintio. Eso es lo que él se propuso. Entonces vemos que también nos dice el versículo 30, nos dice de esta manera, Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención.
Cristo es el único que nos puede redimir de nuestros pecados. Es el único. Y nos dice Romanos 5:8, más aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros, porque Él tiene compasión de cada uno de sus hijos, porque Él quiere transformar a cada uno de sus hijos, porque dice, mirad cuál amor nos da el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero vemos, todos somos hijos de Dios, pues Dios está llamando a cada uno para ir perfeccionándolo poco a poco conforme el poder de su Espíritu Santo. La pregunta del lunes a la hermana, aquí es la directora, entonces nos dice la pregunta precisamente, ¿cómo nos ayuda esta reverencia la necesidad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necesidad para quienes se pierden? Esa es la pregunta. Bueno, si vemos aquí en la lección, titula La necedad para los que perecen. Hace rato estábamos escuchando al hermano Fer, al hermano Carlitos. Yo siento que aquí Pablo, más que referirse a la cruz en sí, se refería al significado. ¿Por qué? Porque en la cruz, ahí fue donde fue la reconciliación entre el hombre y Dios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque antes, cuando el hombre pecó, hubo una separación. Ahí es donde fue reivindicado el hombre nuevamente para poder el hombre recibir el perdón de los pecados. Entonces, si vemos, Pablo siempre predicaba a Cristo crucificado, porque eso es lo que significaba esa cruz, no como ahorita como dicen en varios lugares, pues traen la cruz y todo. No es en sí lo que es la cruz, es el significado de lo que pasó ahí en ese lugar, en esa cruz. Entonces la necedad, ahí decía que Corinto era una ciudad donde se enorgullecía de su sabiduría, que tenía conocimientos, era una ciudad muy sofisticada, y ellos no entendían bien cómo era lo que Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban sumidos en su, como dice el hermano Carlitos, en su filosofía, en lo que ellos creían. Y ellos se sentían orgullosos, autosuficientes. Entonces, a pesar de eso, Pablo empezó a predicar y empezó a ver que había algunas personas que sí estaban entendiendo, que sí estaban aceptando y que sí estaban creyendo en Dios. Entonces, al final nos hace una reflexión de que nosotros podemos predicar, hablar a otros de otras personas y que ellos van a entender. Cuando habla sobre la necedad de las personas, dice que es cuando la persona rechaza lo que Dios está pidiendo. Entonces, y hay muchas personas que vamos a encontrar así, más sin embargo, a pesar de todo eso, siempre va a haber personas que van a estar dispuestos a aceptar y a entender lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso Pablo anteriormente enfatiza en modo especial. A ver, Pablo por la situación dice, yo no vine a bautizar, vine a predicar. En este mundo tumultuoso va a haber gente necia que no va a querer el Evangelio, no va a querer a Jesucristo. Va a haber gente que lo va a aceptar. Pero lo más importante de eso es que tienes que predicar el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Esa es la parte de la labor de la iglesia. No nos toca traer y agüitarnos. Vamos, tocamos puerta y no quiere, no, aquí voy. No, nadie quiere, hermano. Toda esta cuadra nadie quiso. No, nos toca, tenemos que hablar, tenemos que predicar. Esa es la labor de la iglesia. Muy independiente si aceptan o no aceptan, se bautizan o no se bautizan. Esa es la tarea. Por eso dice que, aunque a pesar de eso,
A pesar de eso, Dios le dice a Pablo, aquí tengo mucho pueblo. Había una apariencia que estaban bien llenos de filosofías, sí, pero dice, no te vayas, tengo mucho pueblo. Dentro, allá. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el Evangelio. Muy independiente, acepten o no acepten, se bauticen o no se bauticen, tenemos que predicar. Esa es la tarea especial de la iglesia adventista. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que meter tanto. Por eso muchas veces metemos mucha filosofía, aún dentro de la iglesia. La iglesia de Sabanitas tiene que ganar 20 almas. La iglesia de Xochitl 50, la iglesia de Portales 30, y empezamos a ver pura filosofía humana. Queremos ocupar el lugar de Dios. Es ahí donde a veces se ha llenado la mente, aún mismo de la iglesia, cuando no escudriña bien la palabra de Dios. Así. Entonces la tarea de nosotros es predicar el Evangelio. Esa es la tarea. La tarea del Espíritu Santo es convencerlos de pecado. Y a veces queremos hacer nosotros la labor del Espíritu Santo y no hacemos lo demás. Así que Dios bendiga, nos dé, hace rato decía, inteligencia para predicar el Evangelio. Y que el Evangelio es Jesucristo, hermana. La hija de Señor Lumiel nos decía, le comentaba a mi esposa, dice que invitó, hermano Checo, a predicar a alguien ahí en el grupito, y ella observó y decía, casi habló como 35 minutos, casi de puro fútbol. Y cuando se acordó, habló de Jesucristo. ¿Te fijas? Entonces, el tema central, Pablo entró lo que decía Carlos, por filosofía, a su manera, y se dio cuenta que no era el método. El método descubrió que solamente a Cristo crucificado. Eso tengo que predicar. Y muchas veces nos hemos enredado. Ya empezamos el método humano, empezamos a meter mucha filosofía dentro de la iglesia adventista y menos a Jesucristo. Checo, tú ya vienes de tiempo atrás, ¿eh? El tema central que tocó a ti y a mí era Jesucristo, ¿verdad? Y a la medida que vamos pasando el tiempo, voy percibiendo que de que menos hablamos es de Jesucristo. Tenemos que volver al mensaje que Pablo dio. Tenemos que predicar a Jesucristo. La venida, la muerte, la resurrección, Él debe ser central. Así que estudiemos para que podamos predicar a Jesucristo sobre todas las cosas. Nada más quiero agregar algo aquí. Ahí en la parte de abajo de la lección, fíjense, dice, ¿cuál es el mensaje aquí? Dice, sea cual fuere la oposición a la que nos enfrentemos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Y debemos pues estar preparados para ser utilizados por Él para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o incluso peores que Corinto, o sea, donde estaba Pablo. O sea, bueno, Dios nos tiene aquí por algo. Bueno, hermano, ya le va para usted. Ya le va para usted. Aquí me quedo. Mira, pero quiero hacerles una pregunta, hermano. A ver. ¿Cuántos han dado estudios bíblicos aquí de los que están? ¿Cuántos? ¿Cuántos dan estudios bíblicos? ¿Cuál es su método, hermano, para empezar a estudiar con una persona? ¿Cuál es su método? El método de la fe, o sea, el plan que estamos llevando es de personas a fe. Vemos, hermano, mira, el pastor Miguel Pezuel, cuando decíamos caminaciones que estaba en la Unión Mexicana, entonces nos presentaba el mensaje acerca de la cruz. Y entonces nos dijo, mire, hermano, ante todo, presente el texto de 1 Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primero. Entonces, segundo, el texto Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha subido un ejemplo para que todo el que ya no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercero, presentar a Cristo en la cruz del Calvario, en San Mateo. No se vayan que si fue de Jesús, que si no, pura Biblia. Entonces vemos, en Sabina, me recuerdo que ya ese señor murió, estaba sentado, y entré y platiqué con él.
Mire qué tal como está por aquí, estábamos muy angustiados. No se preocupe, le digo. Mire, le digo, Dios, usted es hijo de Dios, pero si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy tan acabado? Depende. Mira, usted dice que Dios nos ama. ¿Por qué hay tantos problemas? Mira, esa pregunta la contestan las Escrituras, no yo. ¿Por qué? Porque hay un gran enemigo aquí que quiere destruir a cada hijo de Dios. Primero, destruir la fe en Cristo Jesús, destruir el ánimo del ser humano. Por eso es. Bueno. Entonces vemos, hermano, que a Cristo crucificado, aquí nos está enseñando el apóstol Pablo que tenemos que enseñar a Cristo crucificado. Ese es el punto central precisamente. Ahora el hermano Lalo va a la pregunta del martes. Y dice de esta manera. Dice, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz? ¿Qué logró Jesús por nosotros en la cruz? ¿Qué logró? ¿Qué logró Jesús en la cruz para nosotros? Bueno, como Él vino a enseñarnos, ¿verdad? Cuando anduvo Él predicando, nos vino a instruir a muchas personas, ¿verdad? Porque muchas personas estaban extraviadas. Y me sorprende a mí un párrafo donde dice que Él venía a curar al enfermo. Se le acercó Pablo y le preguntó, los apóstoles, uno de ellos le preguntó que si ellos podían ser curados. Y Él le dijo, ¿tú crees en mí, verdad? Pues sí. Entonces, Él venía a curar, o sea, les vino a dar a entender que Él venía a enseñarles a ellos cómo amarnos, cómo respetarnos, cómo querernos todos, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues había personas, Él miraba el mundo que estaba perdido, que ya no había amor, y eso es lo que yo entiendo que a eso vino Él aquí, a enseñarnos el amor. ¿Cómo? Sacrificándose Él, al andar ayudando a las personas, a enseñarlas, pues muchos, ahora con lo de la Biblia a mí me pasó, que yo, pues no, todavía a estas alturas mías estoy batallando, ¿verdad? Entonces, si ahorita yo me estoy batallando, ahora me pongo a pensar cómo batallaron los que estaban más atrás, que no tenían tanto conocimiento. Ahorita lo que se está diciendo de la sabiduría me sorprende, porque Pedro va a Corintios, un lugar donde pues ellos eran sabios, era un ¿cómo decir? Enfrentarse a unas personas que todos lo sabían, ¿verdad? Entonces también leí donde dice que Jesús manda a los apóstoles y ellos tenían miedo, porque pues eran sabios, ¿verdad? Pues eran unas personas que todos sabían, y que pensaban ellos que les iba a ir mal, que los iban a matar, los iban a ejecutar. Y no, Él les dijo que yo les pondré las palabras que tienen que decirles. Entonces, pues ellos ya iban directo con la fe que ellos llevaban, que Pablo llevaba, pues ya sabía lo que tenía que decir, ¿verdad? Y todo eso me sorprende, porque lo voy leyendo y digo yo, pues, ¿cómo es posible, ¿verdad?, que una persona que no tiene mucha sabiduría o no se creía con mucha sabiduría enfrentar a un rey o enfrentar a personas sabias, ¿verdad? Y la pregunta tuya es eso. Nos vino a enseñar amor, nos vino a enseñar cómo respetarnos y querernos a todos aquí en este mundo. Así es. Gracias. Pero es la hermana Sara. Bueno, hermanos, ¿Qué logró Cristo Jesús en la cruz? ¿cómo?
¿Qué logró Cristo Jesús en la cruz? Bueno, desde el principio del mundo, ¿verdad? Estuvimos separados del cielo por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el principio, ya hubo separación de la tierra y el cielo, pero Jesús, Él tenía su plan de salvación para nosotros. Entonces, Cristo Jesús, tenía ya listo, ¿verdad?, el plan. Entonces dice que vino para reconciliarnos. Vino a reconciliar al mundo porque estábamos separados por el pecado, no había posibilidades de salvarnos. Entonces Dios ofrece a su Hijo en la cruz del Calvario. Y como dice usted, hermano, tenemos que predicar eso, a Cristo crucificado en la cruz, que es lo más importante para nosotros como cristianos. Saber qué es lo que estamos creyendo y qué es lo que Dios hace por nosotros cada día, hermano. La salvación, que con nadie nos podía dar la salvación, solamente Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros vino a hacer Cristo Jesús, sufrió Él a lo indecible, porque lo leí en el deseo de todas las gentes, toda la crucifixión de Cristo, como lo narra la hermana Elena G. de White, pero hasta lo máximo, hermano. Cuando ya Cristo Jesús ya no podía con la cruz, estaba debilitado porque no había comido desde que había llevado la Santa Cena con los discípulos. Él no había probado alimento ni agua, entonces estaba completamente deshidratado, débil y todo, ¿verdad? Cuando dice que llevando la cruz se cayó 2 veces, no podía ya con la cruz. Entonces, hermanos, si nosotros meditamos en esto, hermanos, es como nosotros podríamos ser mejores cada día, pero a veces no pensamos en eso, en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para darnos la salvación, para llegar a donde estamos, y tenemos que aceptar la salvación y predicarla a toda la gente que quiere escucharla, y que Dios toque el corazón de esas personas, ¿verdad?, que quieran ser salvadas también, porque Dios quiere a todos, hermano. Dice que Él vino a salvarnos a todos y a ofrecernos la salvación a todos. Solamente los que no quieran aceptar son los mismos que se van a destruir por ellos mismos. Sí, hermano. Bueno, la hermana Sara contestó bien su pregunta, reconciliando el Señor Jesús al mundo entero. Sí. Para el hermano ahorita, al hermano. Ahora, ¿qué logró Cristo en la cruz? Es la pregunta y quiero concisa la respuesta. Dice el texto, haciendo la paz mediante la sangre por su cruz. Yo creo que cuando sin Dios éramos enemigos, y Cristo Jesús a través de la cruz vino a reconciliar a este humano, al mundo humano pecador con el cielo. Dice un texto, porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Un pontífice es el que hace puentes, y Cristo vino a hacer ese puente Dios a través de Cristo vino a hacer ese puente que unió la tierra con el cielo a través de la cruz de Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo la cruz, reconciliar al ser humano con Dios. Dice otro texto ahí que marca la lección, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y eso es lo que Dios hizo, reconciliar. A ver, la del miércoles, hermano Juan, la del miércoles. Entonces, mira, ¿qué logró Cristo en la cruz? Dice, llevar nuestros pecados. Llevar nuestros pecados. Esto es que logró Cristo en la cruz del Calvario, llevar nuestros pecados. Él fue ofrecido, ¿desde cuándo, hermano? Él fue ofrecido para que muriera antes de la fundación del mundo. Dice que era el misterio. Antes era el misterio, de la fundación del mundo. El misterio encubierto. Entonces, mira, Cristo Jesús sabe todo. Entonces mi pregunta es, me pongo a estudiar, si Cristo sabía que iba a morir en la cruz del Calvario antes de la fundación del mundo, ahora, ¿por qué no le detuvo la mano a Adán, a Eva, que cortara el árbol prohibido? Porque vemos que Cristo Jesús, Él desea que lo aceptemos de todo voluntariamente. Ahora va la del
miércoles. La del miércoles. Nos dice de esta manera. El Mesías crucificado. ¿Qué comentarios, hermano? Sí, nada más recalcar que pues realmente todo ya estaba planificado. Ya había un plan de salvación, ya había un plan de redención y ya hay una misión. Entonces, algo que pues me gustaría como que rectificar, hablando del pueblo de Dios, cómo es que ahora nosotros estamos cumpliendo con la palabra, lo que mencionábamos desde un principio, cómo es que nosotros traemos el mensaje hacia los demás, cómo es que también nosotros predicamos el mensaje hacia los demás. Algo que me decía mucho mi esposa cuando pues recién comenzaba, cómo es que le dices al mundo que eres buena persona. A veces leemos la Biblia, pero no entendemos y no comprendemos el mensaje. Como decía Carlitos, nos podemos llegar a convertir en parte de los gentiles, en parte de los demás. ¿Por qué? Porque vemos que lo que hacen ellos es bueno, pero no sabemos si es bueno para Dios. Entonces tenemos que crear primero esa conciencia y tener esa relación con Dios, escudriñando su palabra y dar a conocer si realmente eso es bueno o no. Hoy en día me da curiosidad cómo muchas personas dicen y exigen, bueno, porque a veces no solamente decimos, exigimos que haya buenos hospitales, que haya buenos doctores, que haya medicamentos, pero ¿cómo es que estas cosas se pueden hacer si yo salgo del hospital y vuelvo a consumir cosas que me hacen daño? Veo cosas que no me nutren. Entonces es una pequeña reflexión que de igual forma Pablo le sucedió en Colosas, que de igual forma también mencionaban que ellos tenían un Dios oculto, ¿verdad? Que anteriormente ya habían platicado, que era como el ganchito de Pablo para decir, ¿sabes qué? De ahí puedo decirles, de este Dios oculto, pues puede ser Cristo Jesús. Realmente ya es cuando él al momento de predicar, pues comenzó a ganar almas. Amén. La hermana Vicenta, quiero hacer una pregunta. Dígame. Quiero hacerle la pregunta. Los israelitas esperaban al Mesías, ¿para qué? Bueno, ellos esperaban de él otra cosa. Esperaban que fuera, vaya, la persona máxima de maldad, y más los tenía que, bueno, esperaban que él mandara en todo, como si fuera un rey, eso es lo que esperaban. Pero pues tu persona era humilde, allí les enseñó, ¿verdad?, muchas cosas. Él era respetado, pues bueno, se daba a respetar, o así se ve que debe de ser uno, ¿verdad?, por su humildad, por su hablar, hablaba con claridad, por cuando hizo milagros, todos se admiraban. O sea, se veía que él no era Bueno. lo que ellos pensaban que era. Bueno. Entonces, estuvo La pregunta entonces, para que los israelitas esperaban a Jesucristo. En el año 64 antes de Cristo, los romanos invadieron a Israel. Sí. Israel. En diferentes partes estaban todos los tetrarcas, todos. Entonces los israelitas esperaban al Mesías para liberar a Israel del poder de los romanos, hermanos. Sí, sí. Eso es lo que esperaban. Esperaban Pero cuando los israelitas israelitas vieron a Jesucristo crucificado en la cruz de Calvario, vemos que perdieron su confianza. Vemos, hermanos, se sintieron tristes porque esperaban otra cosa de él. De hecho, Bueno, la última pregunta. hasta los mismos apóstoles
no entendían eso, o sea, que cuando Jesús les decía es que tengo que ir a Jerusalén y tengo que sufrir y seré apedreado y seré crucificado. Y dice que Pedro le tomó parte y le reconvinió para que no fuera, o sea, ni aún ellos entendían que el Mesías fuera así. Ellos esperaban que el Mesías viniera y los liberara del yugo romano, que toda la autoridad quedara bajo sus pies, pero no fue así. Cuando ya ven a Jesús, el Mesías en una cruz, pues era algo ilógico para ellos mismos, porque la muerte de cruz era algo, dice ahí en el libro de Levítico, que maldito el que muriera en una cruz. Y cómo el Mesías iba a morir en una cruz, y más bajo el yugo de los romanos, se suponía que el Mesías venía a liberarlos de los romanos. Amén. Vemos, hermano, que entonces cuando fue un hermoso privilegio, un gran movimiento, hermano. Cuando el Señor Jesús le dio a sus discípulos, vayan en la curva a un burro, tráigamelo. Entonces, porque voy a entrar a su ley. Vemos que entonces todito la grande multitud fue un privilegio para ellos. Ya va a empezar a conquistar, a combatir a los romanos. Vemos que para mantos para acá, que si rama hermosa de árboles para acá, es una grande multitud, dando gracias a Dios, porque ya iba a liberar a Jesucristo a los israelitas de manos romanos, Entonces vemos una grande multitud, pero se angustiaron, vino una sobre cada uno de ellos, cuando Jesucristo dijo, me van a escupir, me van a golpear, me van a crucificar. Vemos que entonces para ellos se llevó todo esa esperanza. Y todavía, hermano, cuando Jesucristo resucitó, según nos dice en Hechos, entonces les dijo los apóstoles, que vas a restaurar a Israel. No os toca a vosotros saber la sazón, los días y los tiempos. No os toca sino a mi Padre que está en los cielos. Pero vosotros recibiréis poder del Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa fue la esperanza, hermanos queridos. Hermanos queridos, le damos gracias a nuestro Dios, porque todos venimos aquí y todos nos impulsa el Espíritu Santo para hablar. Pero como ven ustedes que el tiempo empezó tarde ya, entonces terminamos en este momento la clase de escuela sabática. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé conocimiento, sabiduría, inteligencia, y que el Espíritu Santo pueda hablar a nosotros y recordar todas las cosas que Él ha prometido. Que Dios bendiga a cada uno, hermano. Inspiración. Rápidamente, Checo, ¿de quién estamos hablando? De Pablo, en el tiempo de Pablo, Cristo crucificado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Pablo hasta la fecha? ¿Cuál es el tema que debe predicar el pueblo de Dios? Cristo crucificado. Ese es el que debe hablar. No debe cambiar. A Pablo le falló la estrategia en Atenas. Al principio. Quiso refutar con lógica, filosofía, sí. Sabiduría, pero acá dijo no. No es así. Te pregunto, Checo, ya tienes años, te pregunto. ¿Dio resultado lo de la estatua? ¿Dio resultado la estatua? ¿Dio resultado quiero vivir sano? ¿Te digo? Quiero vivir sano, dijo el pastor. No lleven Biblias. ¿Te escuchaste? Y yo cuando escuché ese, yo me salí. Eso está mal. Era el pastor, no sé qué pastor era. ¿Sabes por qué ha fracasado? Porque le pasó a Pablo lo que tú decías. Pablo dijo esto y esto. Y dijo, no, está mal. Y corrigió, Checo. Ahora voy a corregir. No voy a hacer otra cosa más que Cristo crucificado. Voy al blanco. Muchas veces, Checo, hemos visto el movimiento adventista que ha hecho ciertas cosas y no ha corregido. Eso es lo más triste. ¿Para qué sí? Debemos corregir como Pablo, ¿verdad?
Entonces debemos, a pesar que ha pasado mucho tiempo, debemos seguir predicando a Cristo crucificado, a Cristo que va a ir por segunda vez, porque prácticamente nuestro movimiento nació, Iglesia Adventista del Séptimo Día, nació con las bases, ¿verdad?, de predicar la segunda venida. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia, Checo? 40. Del 78. Por ahí, bueno, más que yo. ¿Te ha tocado ver diferentes etapas, verdad? Y está muy lejos. Cuando tú llegas al 78, ahorita, ¿verdad? Debemos retomar el tema Cristo crucificado y predicar a la gente, que es lo que realmente la gente necesita.